Buenos días de Dios, es Padre Juan aquí con las lecturas y mi sermón para este domingo, el día 9 de agosto. Doy gracias por ustedes, por estar aquí acompañándome y quizás uno de estos días vamos a tener un servicio completo. Lo estoy averiguando ahora y a ver si pasa en una vez o dos veces al mes a lo menos. Así comenzamos. Ortóganas te suplicamos, Señor, el espíritu de pensar y hacer siempre lo justo, para que nosotros, que sin ti no podemos existir, seamos capaces, con tu ayuda, de vivir según tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo, el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El salmo para esta mañana es Salmo 105. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus enseñanzas entre los pueblos. Cántenle alabanzas, hablen de todas sus obras maravillosas, gloriésense en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Buscan al Señor y su poder. Buscan continuamente su rostro. Acuérdense de las maravillas que Él ha hecho, de los prodigios y de los juicios de su boca. Oh vástago de Abraham, su siervo, oh hijos de Jacob, su escogido. Entonces trajo hambre sobre la tierra, cortando el sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido como esclavo. Le ataron los pies con grillos, le pusieron argolla en el cuello. Hasta la hora en que se cumplió su predicción, la palabra del Señor le probó. Mandó el rey y lo soltó, y el soberano de los pueblos los libertó. Lo puso por dueño de su casa, por administrador de todas sus posesiones, para que instruyera a sus príncipes según su voluntad, y a sus ancianos enseñará sabiduría. Aleluya. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca, para que cruzaran el lago antes que él, y llegarán al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba ahí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló, diciéndoles: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo: «¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste?». En cuanto subieron la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios». El Evangelio del Señor.
Te alabamos, Cristo, Señor. Nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pues la semana pasada escuchamos el pasaje de los 5 panes y los 2 pescados y que Jesús bendijo viendo al cielo y con esto había bastante alimento para más que 5,000 personas y todavía sobraba 12 canastas llenas de comida. Un milagro verdaderamente. Después de esto, Jesús envió a sus discípulos que subieran a la barca para cruzar el mar. Jesús se quedó y llevó su tiempo a solas para oración. En la mañana los discípulos estaban en la barca y encuentran una tormenta con viento muy fuerte y las olas grandes están azotando la barca. Pero en la distancia pensaban que veían una fantasma caminando hacia ellos en el agua. Ellos tenían miedo por todo lo que pasa en este momento, la tormenta, la fantasma y quizás su propia vida. Los discípulos no entendían lo que habían visto, pero les parece que es Jesús caminando sobre de ellos, hacia ellos, sobre el agua. Jesús, que ven, es alguien que nunca han visto antes y están poco confundidos. Dicen, ¿quién es este que camina sobre el agua? Lo conocen, pero todavía tenían miedo. Dicen, ¿quién es este que camina sobre el agua? Lo conocen, pero todavía tienen miedo. Luego Pedro dice al Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti sobre el agua. Jesús le dice que venga. Pedro empieza a caminar sobre el agua. ¿Pero qué pasa? Piensa que está el viento muy fuerte y comienza a hundirse. Y Pedro grita, ¡sálvame! En ese momento Jesús le da la mano y le dice, ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Luego los dos se suben en la barca y se calmó la tormenta. Todos los discípulos se arrodillaron adelante de Jesús y dijeron, tú eres Hijo de Dios. Hay mucho que discutir en este pasaje. Para los hebreos el agua era más que solamente una realidad física. Para ellos agua puede ser algo para purificar o puede ser amenaza a la vida humana. El agua muestra poder inmenso y puede ser algo también muy peligroso. Piensen también que muchos de los discípulos eran pescadores antes de ser discípulos y me parece que debían ser acostumbrados a estar en la barca y que antes habían experimentado las tormentas en el lago o el mar. Pero tenían miedo por la tormenta y también por ver a Jesús caminando encima del agua. Agua tan importante en y por la vida. Por ejemplo, en Génesis, Noé fue visitado por Dios. Noé fue instruido por Dios en cómo estar listo para la lluvia que viene por 40 días y 40 noches. Ustedes recuerdan esta historia, ¿verdad?
agua muy poderosa y peligrosa en ese momento. En Éxodo, cuando Moisés guió a los hebreos de Egipto, llegaron al Mar Rojo, pero no había dónde cruzar. Dios abrió el mar para que se pasaran los hebreos en la tierra. Y cuando llegaron al otro lado, el mar se llenó de nuevo, dejando todos del ejército del faraón en el mar. Hay muchos ejemplos como es poderosa y también peligrosa el agua. Es posible que los discípulos tenían miedo por el agua más que la fantasma que habían visto. Así Pedro tuvo miedo, quizás por hundirse a pesar de que Jesús estaba ahí con él. También puede ser que los discípulos tienen miedo porque es la primera vez que ven la autoridad y la libertad que tiene Cristo. Esta manera de actuar es para ellos algo inequivocable. En este momento saben que Jesús es Dios y han visto la revelación divina. Estas palabras son palabras que hemos escuchado antes. Cuando Dios habló a Moisés, dijo, yo soy. El nombre que fue revelado por Dios desde tiempos antiguos. Y ahora es Jesús que usa las mismas palabras. Soy yo. No tengas miedo. No tengas miedo. En este momento todo cambió. Las palabras de Jesús a sus discípulos eran unas que dieron una fuerza espiritual. Con las palabras yo soy, lo supieron que Jesús es Cristo y es el Señor, el Rey de todo. Hay bastante gente que pues ahora no creen o son como los discípulos porque no tienen bastante fe o no tienen fe. No hemos podido salir de la barca como Pedro a tomar esos pasos que nos llevan para acercarnos a Dios. No tenemos fe, pero tenemos miedo. Si no podemos tomar esos pasos, no podemos hacer el trabajo o la misión que Dios nos ha encomendado. El Señor nos ha dado su amistad, su misericordia, su bondad, su gracia y su amor. Y Dios está aquí con nosotros y en nosotros. Salgan de la barca para crecer su fe y para comenzar la misión y cumplirlo. Pero quizás somos como Pedro y tenemos que gritar, sálvame, para que Jesús nos extiende su brazo y nos salva. Y luego la vida será vida donde tomamos riesgos. Sí, quizás tenemos que tomar unos riesgos para vivir en nuestra fe y no tener miedo. Todo esto es sencillo. Tomen su cruz, sigan a Cristo, nuestro Señor, amen a sus prójimos como a sí mismos y amen a su Dios con todo su ser. No tengan miedo, soy yo. Amén. Doy gracias por ustedes. Quizás nos vemos el próximo domingo aquí en la cátedra, en el sitio de la Catedral de San Felipe. Amén. Amén.